Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Los bronces de Benín y su sorprendente origen alemán. ¿Sabías que los bronces de Benín, las obras de arte más famosas de África Occidental, están hechos de latón de Alemania? Sí, lo que oyes. Esta colección de artefactos históricos datan del siglo XIII al XVIII, originarios del reino de Benín, que se encontraba ubicado en lo que hoy es el sur de Nigeria. Y lo más sorprendente es que se descubrió gracias al hallazgo de un pecio frente a la costa de Guetaria, en Guipúzcoa. En 1987, unos buceadores encontraron lingotes de cobre entre las maderas del casco del barco, y años después, los arqueólogos sacaron unas 313 manillas, que eran anillos en forma de herradura, hechos de latón y utilizados como divisa en las relaciones comerciales entre europeos y africanos. Y ahora, un estudio ha descubierto que la fuente primaria para el latón empleado para fundir los bronces de Benín se encuentra en Alemania. Se han analizado químicamente 67 manillas recuperadas en 5 pecios atlánticos y 3 yacimientos arqueológicos, encontrando una gran similitud entre la composición metálica de los bronces de Benín y la de las manillas utilizadas en el comercio portugués antes del siglo XVIII. ¡Brutal! El ADN desvela los secretos del primer imperio nómada de la historia. Un estudio genético ha desvelado los secretos de los Xiongnu, el primer imperio nómada de la historia. Este pueblo dominó la estepa euroasiática oriental hace 2000 años y fue el gran enemigo de China. Y lograron expandirse por toda la región gracias a su política de paz y alianza con los emperadores chinos, mediante matrimonios dinásticos y tributos. Y también se destacaron como influyentes socios comerciales en la ruta de la seda. Pero, ¿quiénes eran los individuos de alto estatus en su sociedad? Pues según un nuevo estudio publicado en Scientific Reports, ha demostrado que la diversidad genética era menor entre ellos, concentrándose el poder en subgrupos con una mayor ancestralidad. Además, en la frontera imperial occidental, las mujeres ocuparon los puestos más altos de poder. Algo súper interesante. Y para saber todo esto, los investigadores analizaron el ADN de 18 individuos inhumados en 2 necrópolis. Espectacular. ¿Qué provocó el abandono de Groenlandia por los vikingos? ¿Sabías que los vikingos abandonaron Groenlandia? Sí, así es, y hoy te contamos por qué. Y es que un nuevo estudio sugiere que el aumento del nivel del mar, provocado por el crecimiento de la capa de hielo de Groenlandia hacia el océano en su zona más meridional, fue uno de sus motivos. El equipo liderado por Marisa Borregain de la Universidad de Harvard ha logrado demostrar que el nivel del mar creció hasta 3,3 metros fuera de la zona de glaciación durante el periodo nórdico, provocando un retroceso de la costa de cientos de metros. La zona inundada por este fenómeno entre los años 1000 y 1450 fue de 204 kilómetros cuadrados, lo que obligó a los vikingos a moverse hacia lugares más interiores. Pero, ¿por qué los vikingos llegaron a Groenlandia en primer lugar? Pues todo comenzó cuando el forajido Erik el Rojo decidió comprobar la veracidad de las historias de grandes islotes más allá de Islandia hacia el oeste. ¡Curiosísimo! Descubre cómo los romanos producían vino en su bodega imperial del siglo III. ¿Cómo se producía el vino en la antigua Roma? Pues recientemente se ha descubierto una lujosa bodega imperial romana en las afueras de Roma con fuentes de vino y salones para banquetes. Este espectacular complejo del siglo III después de Cristo muestra cómo la producción del vino se convirtió en un espectáculo teatral para las élites romanas. El llamado complejo de la Villa de los Quintili cuenta con los elementos típicos de una bodega romana, pero su decoración es única. Los arqueólogos han descubierto una zona para pisar las uvas revestida de mármol rojo y 2 presas mecánicas para el vino. Además, el complejo dispone de un intrincado sistema de distribución que conduce el vino a través de canales de mármol blanco hacia 3 fuentes decorativas donde los espectadores podían ver cómo se producía el vino. Y también se ha documentado 16 grandes vasijas enterradas bajo tierra para conservar el vino fresco.
Pero lo más sorprendente son las 3 estancias ricamente decoradas donde se celebraban banquetes y se observaba el proceso productivo. ¡Me encanta! Descubren una necrópolis celta de hace 2000 años en el corazón de París. Esta noticia es muy curiosa, y es que se ha encontrado una necrópolis de hace 2000 años bajo una estación de tren en el corazón de París. Sí, increíble. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva han descubierto 50 tumbas en la necrópolis de Saint-Jacques, que a partir de ahora es el lugar de enterramiento más grande encontrado hasta la fecha de la tribu de los parisios, los habitantes de la antigua Lutecia, precursora de la capital francesa. En la excavación se han encontrado esqueletos, jarras, copas de cerámica, joyas, horquillas, cinturones e incluso zapatos identificados gracias a pequeños clavos. Los esqueletos fueron enterrados en ataúdes de madera y más de la mitad fueron sepultados junto a ofrendas. Además se ha encontrado un esqueleto con una moneda en la boca, un óbolo de Caronte, que permitió fechar el entierro en el siglo II después de Cristo. ¡Espectacular! ¡Increíble hallazgo! Encuentran una momia preinca de hace unos 1000 años en Perú. ¿Te imaginas encontrar una momia preinca de hace unos 800 y 1200 años en perfecto estado? Pues ha sucedido. Se ha hallado en un milenario centro urbano de barro en la periferia de Lima, en Perú. El individuo tenía entre 12 y 13 años de edad y pertenecía a la cultura Ichma, que existió hace unos 900 años antes de ser anexionada por el Imperio Inca en el siglo XV. La momia se encuentra en un perfecto estado de conservación gracias al proceso natural de momificación que tuvo lugar por la arena gruesa con altos componentes de sales de la zona. Gracias a esta arena, los brazos, antebrazos y piernas de la momia conservan restos de piel y la cabeza, separada del cuerpo, mantiene mechones de cabello. Al lado de la momia se encontró una boleadora, un mate, una aguja de cobre, resto de textiles, maíz y ají. Todo un tesoro arqueológico. Cádiz, la joya fenicia del Mediterráneo. Hallan restos genéticos en excavaciones. ¿Los antiguos habitantes de Cádiz eran fenicios? Pues tenemos la respuesta. Y es que por primera vez se ha confirmado el origen fenicio de restos humanos encontrados en excavaciones de la ciudad. Los fenicios, procedentes de Oriente Próximo, establecieron importantes conexiones comerciales con Occidente durante la Edad de Bronce. Y Gades, que hoy conocemos como Cádiz, fue una de las ciudades más importantes de la cultura fenicia fuera de su territorio. El estudio, realizado por la Universidad Complutense de Madrid, ha analizado molecularmente los restos de 16 individuos encontrados en diferentes yacimientos arqueológicos gaditanos, y de ellos, 5 se confirmó que tenían origen fenicio. Además, se descubrió que otros individuos sin linaje biológico fenicio habían adoptado la cultura y tradiciones de los fenicios. ¿No te parece interesantísimo? El Buda de Egipto, un sorprendente descubrimiento de la antigua ruta comercial. Hace unas semanas, arqueólogos polacos y estadounidenses han descubierto una estatua del Buda del siglo II a.C. durante las excavaciones en el templo arqueológico de la ciudad de Berenice, en la costa del Mar Rojo. Curioso, ¿verdad? Esta estatuilla mide 71 centímetros y representa a Buda de pie, con un manto que sostiene en parte con su mano izquierda y con un halo que rodea su cabeza. Y al lado se encuentra una flor de loto. Este hallazgo es muy importante porque revela la existencia de los vínculos comerciales entre el Imperio Romano y la India. Piensa que Egipto figuraba entonces en el corazón de la ruta comercial que unía el Imperio Romano con muchas regiones del mundo antiguo. El puerto de Berenice era uno de los principales donde llegaban barcos de la India cargados con productos como pimienta, piedras semipreciosas, textiles y marfil. Bienes que eran enviados a través del desierto al Nilo. ¡Interesantísimo! ¿Qué hace que el genoma humano sea diferente al de otras especies? ¿Sabías que los científicos han descubierto por qué el genoma humano es único? Pues sí, un análisis comparativo de los genomas de 240 especies de mamíferos, liderados por el Instituto Broad del MIT y Harvard, han identificado las características únicas que diferencian el genoma humano al resto de las especies. Además, han descubierto rasgos genéticos peculiares que pueden propiciar importantes avances en la salud humana. Por ejemplo, el análisis muestra cómo surgieron ciertos rasgos especiales en los mamíferos, como la capacidad de hibernar. Los resultados muestran que la mayoría de las regiones conservadas en el genoma están involucradas en el desarrollo embrionario y la regulación de la expresión del ARN,
mientras que las regiones que se modificaron con más frecuencia evidenciaron la interacción de un animal con su entorno. Este proyecto es el más ambicioso desarrollado hasta el momento a nivel mundial con ese propósito, y solo muestra un porcentaje mínimo del potencial que tiene esta información genética en el camino por comprender tanto la evolución del genoma como la enfermedad humana. ¡Espectacular! El Tren Maya revela un tesoro arqueológico, la figura del dios maya Cahuil. ¿Has oído hablar del dios maya Cahuil relacionado con el rayo y la fuerza de la naturaleza? Pues resulta que se ha descubierto una representación suya en las excavaciones del tramo 7 del Tren Maya. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han encontrado la cabeza del dios en la tapa de una urna durante las excavaciones. La importancia de este hallazgo radica en que apenas se conocen representaciones de este dios en bulto, y esta es una de las primeras que se encuentra en territorio mexicano. Y es que esta figura es muy importante para los antiguos habitantes de la zona sureste de México, ya que está relacionada con el poder natural, incluyendo el rayo. Pero no solo eso, también se han descubierto otras estructuras, plataformas y edificios abovedados que serán restaurados para que los viajeros del tren puedan admirarlos. Estos hallazgos nos permiten ampliar nuestro conocimiento sobre la vida en el antiguo reino maya y las costumbres de sus pobladores. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.